voy a hablarles el día de hoy al respecto de la producción fancinera en Chile. ¿Mm? Si bien hay fanzines que se vienen desarrollando desde mediados del siglo XX en distintas orientaciones, desde la poesía, desde la ilustración, en los 80 desde el underground, desde las tribus urbanas, desde la resistencia cultural en dictadura, en los 90 desde la experimentación, es desde el 2000 que fancineras y fancineros comienzan a desarrollar una producción estable en el tiempo de sus obras, autogestionadas, hechas de manera autónoma y sobre todo con un trabajo colaborativo en red. ¿Mm? Así que les voy a mostrar algunos ejemplos de aquello. Voy a comenzar por Cristina Arancibia, cuyo seudónimo es Nictálope, y ella efectivamente lo que hace es desarrollar una colección de distintos fanzines que abordan distintas temáticas que a ella le interesan mucho: el terror, lo oscuro, el dark, lo pesadillesco, lo surreal, mezclado con imágenes de guerra, en algunos casos tanques mezclados con gatos, cyberpunk. Es una cosa muy interesante porque ella también está muy interesada en la ciencia ficción, la distopía, el cyberpunk. Por ende, estas producciones que ella titula Nictálope están llenas de historietas, ilustraciones, en algunos casos muy oscuras, muy sombrías, en las que ella misma relata eh, distintas. Te viene sin corcheteado, de hecho, y me parece súper interesante que no se haya sido corcheteado. Esto que a ella le interesa tanto también, los animales antropomorfos. Es muy, muy hermoso su trabajo. De hecho, está simplemente fotocopiado. Como ven, esto es una hoja tamaño carta doblando y con eso bastaba. Y esta otra que tiene otro formato extendido, también titulada Nictálope, que igualmente desarrolla de forma extendida este tipo de trabajos y obra estética. Gran autora Nictálope Cristina Arancibia. Veamos. Este es el trabajo de Sebastián González. A él le interesa mucho el tema de los formatos y es por eso que de hecho voy a desenvolver uno de los fanzines más grandes que he tenido jamás en las manos. Es una suerte de póster gigantesco, llena de ilustraciones en distintos ángulos. A él le interesa desarrollarlas con un grafismo alocado por ambos lados. Hay que ver que también a él le interesa mucho el tema del muralismo, del graffiti. Puedo hasta taparme con este fanzine, me cubre. Y por otro lado, Sebastián también desarrolla pequeños fanzines extendidos que son muy, muy hermosos. A él le interesa mucho el tema del paisaje, también bastante sombrío, desolado. Todos estos autores tienen perspectivas muy interesantes y utilizan las materialidades de formas muy curiosas. Como a él le gusta mucho el tema de la silografía, de hecho esta portada, y se nota al tacto, es una imagen que está silografiada, con técnicas de grabado. Este otro, por ejemplo, que es El coleccionista, una obra que nos cuenta González en una entrevista, está inspirada en relatos de conversaciones con su hijo. Muestra a través de distintas ilustraciones un relato bastante onírico al respecto del tema del coleccionismo de trenes. Muy hermoso. Y este, que es de hecho uno de los pocos fanzines pop-up que he visto en mi vida. Miren qué belleza. Está confeccionado con materiales muy sencillos, y simplemente tienen la firma del autor ahí, Seba. Sebastián González, tremendo. Veamos, Bastián Browning, un tremendo artista que también está muy vinculado al tema del grabado, y que sus obras van relatando obras de fantasía distópica, muy atingentes a los tiempos que corren, de hecho, con las temáticas de los tiempos actuales. A él te interesa mucho el tema también desde una mirada punk, por lo tanto es muy energético, a veces muy irónico, muy propio de esa eh, corriente de tribu urbana. También le interesa mucho, por cierto, el tema de la historieta. Y en este, por ejemplo, mezcla
esa imagen que es bastante lúgubre, con un sentido del humor bastante fuerte. De hecho, me acabo de encontrar con un sticker que venía dentro, no tenía idea que lo tenía. ¿No? Un hueso. Sticker de Bastian Browning. Lo dejaré ahí mismo. ¿No? Como ven, también le interesa mucho el desarrollo de los distintos formatos y, en algunos casos muy simples, básicamente fotocopiados. ¿Mm? La característica entonces de todos estos artistas es que desarrollan ampliamente el tema del fanzine, que les ha servido de plataforma, que les da libertad creativa. Bastian Browning no solo desarrolla sus propios fanzines, sino que además crea colecciones como esta, que es Mortus Calavera, que se desarrolla de manera comunitaria, es decir, muchos artistas van participando en un proyecto que a él le interesa mucho desde el punto de vista del esqueleto, del cráneo. ¿Eh? Por lo tanto, todos estos artistas hicieron sus propias interpretaciones al respecto de lo esquelético. ¿Mm? Hermosísimo. Veamos. Acá tenemos un colectivo que básicamente son dos primos, Garbo y Tillo, que han desarrollado una gran cantidad de fanzines, partiendo por este, que es de autoría de Garbo, en un formato muy sencillo, arteria, fotocopiado, de hecho que va mezclando ilustraciones, historietas y eh, textos, por ejemplo, bastante surrealistas, bastante dark. Me acabo de dar cuenta que de hecho en algún momento él me había regalado este fanzine porque viene hasta con su contacto. ¿Ah? Y viene con la dirección del fotolog de Garbo para que vean lo antiguo que es, imagínense. ¿Ah? Distintos fanzinitos, que son estos formatos tan bonitos de cortado y plegado. Ahí está. Esto probablemente pertenece al Tillo, claro que sí. Textos Tillo, gráfica Garbo, dice acá. Los Fragile, ¿ah? Que eran unos fanzines con hoja a color que el Garbo desarrollaba hace unos 15 años atrás, diría yo, etcétera, etcétera. Como les interesa a ellos mucho el fenómeno de las nuevas tecnologías, tienen muchos fanzines alusivos a YouTube. De hecho, algunos que se han vuelto, por ejemplo, parodias de distintos fenómenos virales en YouTube, como este que es Nevada Motel. Este que está desarrollado con tecnología Rizo, la rizografía, muy hermoso, desarrollado por Garbo. Miren qué belleza de ilustraciones. Con historias bastante sombrías de la persona común. Etcétera, etcétera, etcétera. Cápsula Félix, Vida Tranquila, en clave historieta. Entonces, Greta Garbo, que son Garbo y Tillo, grandes desarrolladores del fanzine. Y por ende, también interesadísimos en el trabajo colectivo. Así es que ellos desarrollan el fanzine Fititui, que los voy a poner por acá, invita a una serie de artistas a participar de manera conjunta en temáticas específicas. Por ejemplo, un fanzine dedicado al tema del fútbol. Y aquí aparecen ilustraciones, cuentos, textos poéticos, cómics, etcétera, etcétera. Así que es interesante cuando estos artistas están tan inmersos en el tema del fanzine que empiezan a inventar plataformas para poder colaborar, para poder trabajar de forma colaborativa. Acá, trabajos de Devil Cathy, una tremenda historietista nacional que también le gusta mucho este tema del formato fanzine, y además ella desarrolla profundamente el tema de la historieta autobiográfica, así que uno se puede encontrar muchas veces con ella misma narrando sus propias aventuras urbanas que se van desarrollando en distintos formatos. Por ejemplo, ella como docente crea este que es 45 por sala, que son sus experiencias como profesora. Un trabajo muy hermoso, muy valioso está ella, de hecho. Muy complicada por el tema del libro de clases, claro que sí. O estos que son más antiguos, Ojos de Botón, que también tienen una cosa muy dulce, ¿no? Y que, por cierto, aplican técnicas de historieta y además mucho sentido del humor. Es una gran humorista. Ojo con David Cathy. Sigamos. Recuerdo cuando organizábamos hace unos años la feria de fanzines junto a Nicolás Cueva, haber conocido a un artista que me llamó mucho la atención. No lo vi primero, vi primero su trabajo. Vi este, de hecho.
lo tomé y dije, oye, qué interesante, a ver, estas ilustraciones son tan oscuras, tan densas. ¿Ah? Es como de una estética metalera, pensé yo, esto es como thrash metal. ¿Ah? Y cuando lo vi, efectivamente era metalero, totalmente metalero. ¿Ah? Así que no me equivoqué. El Visceral desarrolla trabajos que son sumamente fuertes en imágenes. ¿Ah? A él le interesa mucho el tema de lo sombrío, de lo oscuro, de lo macabro, y lo va mezclando también con distintas perspectivas urbanas. Osco, por ejemplo, es un personaje que bien podría ser un alter ego, una suerte de metalero urbano o suburbano, muy, muy interesante. El abandono de Cristo, en distintos formatos, por ejemplo, o este que mezcla ciencia ficción, oscuridad, y todo tipo de narrativas, historietas, etcétera, etcétera. Súper interesante el trabajo de Visceral. Bien, Gaspar Pujadas, un tremendo artista gráfico, le interesa mucho la ciencia ficción, la fantasía, la psicodelia, los sueños. Y por ende tiene fanzines como este, llamado Perdido, que son aventuras de una suerte de Sasquatch o ser primitivo que va pasando por distintos universos. Una mezcla de ciencia ficción lisérgica y surrealismo. Y por otra parte, Oni, que recoge una estética muy cercana a lo que es el manga de Samurai. ¿No? Hay que ver que estos trazos han sido desarrollados muy finamente porque le interesa mucho dibujar con plumilla, por ejemplo. Y distintos fanzines como Era de Noche, con narraciones muy, muy personales, de paseos al campo. Este que es, por ejemplo, un fanzine que de hecho no tiene título, pero es gente de la calle, gente común y corriente que él dibuja cuando está en la calle, en distintos formatos. Pequeños fanzinitos, como este que se llama Esto cabría en 1.44 megabytes, una fantasía al respecto de cómo sería gráficamente un fanzine desarrollado desde la perspectiva del disquete, de ese viejo formato computacional, y este que me encanta que se llama Sueños, Pesadillas y Otros, en el que simplemente dibujó sus sueños y sus pesadillas. ¿Ah? Hermosísimo trabajos. Gaspar Pujadas. A propósito de surrealismo y experimentación, hay un artista llamado Pablo Celim, que también tiene una vasta producción y ha sido un muy interesante experimentador de la gráfica, de los formatos, de los colores. ¿Mm? Miren qué interesantes ilustraciones e historietas genera Pablo Salim. Es muy, muy bello este trabajo. Este que me gusta mucho se llama Mortal Kombat, en donde hace referencias al videojuego tan famoso, pero desde una perspectiva bastante surrealista. Ojo con él. Y por último, Rodrigo Durán, organizador también de Fancination. Gracias a él estamos de hecho disfrutando de este video en este contexto. A él le interesa mucho la superproducción, así es que miren el lote de fanzines que tengo acá de él. Produce cosas tan humorísticas como Una breve guía para gente inútil, Kinesis, Come on, baby, come on, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de perspectivas bastante humorísticas en algunos casos y bastante dramáticas en otras, en que él, con textos, con historietas, con pequeños fanzinitos, por ejemplo esta colección de fanzines titulados PAF, ahí quiero mostrarles todo, o esta Hijos del Bostezo, en donde hace una reflexión al respecto de los marginados, de los desposeídos. Basura, Villa Pequeño, etcétera, etcétera. Su trabajo realmente es muy interesante, además por el tema de la superproducción. O sea, él produce y produce con una naturalidad impresionante. Este particularmente me interesa mucho, que es Duro, edición de guante, en donde él básicamente narra historias de la vida con dureza. Aquí no hay humor, hay reflexiones bastante tristes en realidad al respecto del estado de las cosas y de la sociedad. Como ven, los fanzines nos permiten expresarnos libremente, son publicaciones artesanales
que hacen que cualquier persona en el mundo pueda desarrollar sus contenidos y compartirlos con las y los demás. Así es que la invitación no es solo a disfrutarlos, a leerlos, sino que también a dibujarlos, producirlos, compartir. ¿Mm? Qué bello es compartir. Hasta aquí este video, nos estamos viendo. Chao, chao.